Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Voy a empezar ya la sesión, una sesión que forma parte de un conjunto de mesas redondas que iremos haciendo. Tenemos una nueva ya anunciada y programada con 3 ponentes distintos acerca de las ventajas de la capitalización por la pyme y cómo el apoyo del inversor para el crecimiento de las pymes, que tendremos en un par de semanas, creo que es el día 7 de febrero o 5 de febrero. Esta tarde estamos aquí con una mesa redonda que hemos titulado ¿Cómo puede una pyme atraer a inversores? Y tenemos a 3 ponentes que de esto saben mucho y sobre esto nos van a hablar. Voy a saludarlos primero. Tenemos a Joaquín Sanz de Querion Partners. Joaquín, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas. Hola a todos. Hola, luego tenemos a Joaquín Pascuas de Cartera CM. Joaquín, buenas tardes, bienvenido también. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Y Alberto Pintado de Intraventus. Alberto, un placer también, como a Joaquín y Joaquín, tenerse aquí con nosotros esta tarde. Igualmente, Miguel, un placer. Muy bien, tenemos 3 ponentes. El título de la sesión, ya hemos dicho, cómo puede una pyme atraer a inversores. 3 ponentes de 3 perfiles muy distintos. Ellos ahora les pediremos que se presenten brevemente, pero son sin duda 3 perfiles distintos en cuanto al target de inversión, al tipo sectorial, a la forma de inversión, en que algunas similitudes, ¿no? Sin duda, ¿no? Y por tanto yo pienso que esto nos puede servir bastante mucho para enriquecer. Ellos, como miembros de la red de inversores de Foro Capital Pymes, pues oye, pues estamos encantados de que colaboréis y apoyéis las actividades de la red, pues ofreciendo estos contenidos que sin duda son de interés para empresas. Además, bueno, pues son 3 ponentes con una dilatada experiencia en todo esto, ¿eh? Y bueno, y por qué no decirlo, y exitosa, ¿eh? O sea, no solo han hecho muchas, sino que saben cómo hacerlo, ¿eh? Y por tanto, pues a nosotros nos encanta tenerlos aquí con nosotros, porque es la manera en que pueden, pues bueno, dar su visión, ¿no? Me gusta decir siempre, y esto los que habéis participado en alguna conferencia, charla de las que damos, que es en todos los aspectos en los negocios hay que intentar hacer las cosas en la cabeza del que tienes enfrente, ¿no? Yo tenía un gran amigo, Sami, siempre me decía, gran empresario, murió hace unos años, siempre me decía, harás las cosas bien en tu empresa cuando las hagas con los ojos de tus clientes. Y esto es así, los grandes, estos que conocemos, el Facebook, el Zara, si queréis, el Google, el Amazon, les dan a sus clientes lo que estos quieren, ¿no? Y por eso a nosotros nos parece muy interesante a las empresas ofreceros un contenido que venga de los propios inversores para cuando estamos buscando inversión. Porque si queremos atraer inversores, ¿quién mejor que destacados inversores para que lo cuenten, ¿no? Y por eso organizamos esta serie, estas sesiones de mesas redondas con miembros de la red, destacados inversores, que nos cuentan cómo lo ven ellos. Y nuestra recomendación para los que estáis hoy participando en la sesión, y os doy la bienvenida y el feliz año a todos y a todas y cada una y cada uno, pues nuestra recomendación es que intentéis escuchar lo que hoy hablaremos y visualizarlo en la forma en que ellos lo van a contar, porque es tal como ellos lo ven y por tanto, hombre, es tal como, si queremos hacerlo bien, deberíamos hacerlo, ¿no? Bien, ya digo, 3 ponentes de exitosa y dilatada experiencia. Yo creo además que estáis con nosotros desde que empezamos, ¿eh? O sea, si tú, Joaquín, creo que estabas esperando que se empezara el Foro Capital Pymes y teníamos ahí para que se empezase el foro, porque recuerdo que estabas en la primera sesión que dimos ya en la Bolsa de Barcelona, o a la segunda, si no seguro, ¿eh? Imagino te refieres a mí, Joaquín, porque he Sí, ido por sí, fin. a Joaquín Pascuas. Sí, la verdad es que yo participé en los primeros foros que hicisteis en la Bolsa de Barcelona. No sé si fue el primero, Sí, sí, pero sí que sí, fue sí, el sin primero de duda, los primeros sin que duda, hicisteis, sin duda. participé efectivamente, sí, sí. Y Joaquín y Alberto también estáis con nosotros desde el principio, con lo cual, oye, pues ya somos amigos y esto me encanta a mí de poderlo decir, ¿no? Y bueno, además también yo pienso que, y antes de dejarle paso a ellos, que son los protagonistas, que saben explicar las cosas siendo los basics, ¿no? Y explicando las cosas claras y muy sencillas, y que por tanto yo estoy convencido que en la sesión de hoy no nos iremos por la rama, no serán por las ramas explicando tecnicismos y cosas, sino que explicaremos las cosas pues de una forma clara que se entienden porque, bueno, nos conocemos y es siempre de esta manera, ¿no? Pero pues
bienvenidos, bienvenidas. Y antes de darles paso y para que uno se presente, voy a dar unos pequeños datos de la sesión de hoy. Hay registradas algo más de 100 personas, 102 personas teníamos registradas a la sesión. 26% están en ronda, ahora mismo estáis en ronda. Un 51% de los asistentes tenéis experiencia en estos procesos de financiación y de ampliación de capital y esto, por lo tanto, hoy pienso que tenemos un auditorio pues con cierta experiencia y conocimientos en todo esto, lo cual nos encanta. Y más de un 40% entre fundadores y CEO y casi un 10% CFOs. Por tanto, también hoy tenemos un auditorio muy en la línea de lo que realmente la convocatoria iba anunciado. 16% de mujeres, bienvenidas también, nos encanta que el porcentaje de mujeres no sea bajo, no lo es. Y bien, tenemos un registrado de Buenos Aires, bienvenido también si estás por ahí, y uno de Los Ángeles, bienvenida si estás por ahí desde Los Ángeles, un poco pronto Los Ángeles, no sé si estás ya ahora o te vas a incorporar un poco más tarde, en cualquier caso, bienvenidos, bienvenidas a todos. Bien, y nada, yo me gustaría pediros si os podéis brevemente explicar un poco pues que vuestros fondos, también de experiencia, un poco un resumen. Luego iremos a estas preguntas, ¿no? Sobre lo que buscan los inversores, cómo puede una pyme atraer inversores, ¿no? Pero para hacer, y para que nuestro auditorio, el que nos conozca, voy a pedir primero Joaquín Pascuas, si puedes explicar un poco qué hacéis en Cartera CM y cuál es vuestra visión un poco y vuestro papel en el ecosistema. Pues gracias, Miguel, por invitarme a esta mesa redonda, que, como he dicho al principio, espero que algún día deje de ser online y nos podamos ver presencialmente, porque aunque entiendo que en buena parte lo online ha llegado para quedarse, pues echo de menos aquellos foros en la Bolsa de Barcelona, como bien has dicho, Sí, que hacíamos, ¿no? volverán seguro. Volverán seguro, muy bien. Pues nada, yo me presento muy rápidamente. Yo soy el director general responsable de un Family Office de Barcelona, que es el Family Office Cartera Inversiones CM, que como negocio principal tiene un negocio muy diferente a lo que es el mundo de las startups, que es el negocio cementero, ¿no? Pero la familia decidió hace muchos años diversificar parte de su patrimonio en lo que sería inversiones en capital riesgo, en startups, y desde hace muchos años pues nos dedicamos a este tema, ¿no? La verdad es que no somos un player muy grande, en el sentido de decir, experiencia tenemos porque llevamos muchos años haciéndolo, pero bueno, aportamos nuestro granito de arena al ecosistema. Yo creo que en esta segunda fase hemos hecho 14 inversiones en proyectos de capital riesgo, en startups. Y bueno, por no ser muy extenso, me parece que en la presentación que os ha mandado Miguel ya hay una referencia a nuestra web. Allí podéis encontrar un poco el portfolio de nuestras inversiones, desinversiones y algún exit que hemos tenido. Y bueno, pues sin más, estaré encantado de atender las preguntas que vayan surgiendo durante la charla, ¿no? Muy bien, perfecto, Joaquín, muchísimas gracias. Y luego también voy a pedir a Joaquín Sanz de Quirón Partners. Joaquín, si quieres también brevemente presentar, Muy comentar. buenas. Hola, muy buenas. Bueno, gracias Miquel y a Foro Capital Pymes. Y bueno, nosotros somos un Venture Capital, Quirón Partners, englobado en un grupo familiar. Invertimos tanto en emprendimiento como en pymes, en primera etapa. Invertimos desde medio millón a 8 millones de euros con participaciones minoritarias. Minoritarias, pero siempre representativas. Es decir, me gusta estar sobre todo entre el 20 y el 40% porque tenemos una participación muy activa en nuestras participadas a través del Consejo de Administración y de alguna forma pues somos, digamos, hacer un coliderazgo o una marcha en común con el emprendedor o empresario, ¿no? En el caso de pymes. Estamos bastante abiertos al sector, somos lo que se dice sector agnósticos, aunque, bueno, nos es más fácil el B2B, y bueno, tenemos otros sectores más complejos como el pharma, que no entramos, pero en principio estamos bastante abiertos
a sectores. Llevamos 7 años de andadura, hemos invertido en 19 empresas y desinvertido en 9 y bueno, eso es a lo que nos dedicamos. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenido también. Y luego nos acompaña también Alberto Pintado de Indra Ventures. Alberto, si quieres comentar también de tu parte un poco qué es Indra Ventures. Sí, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta mesa redonda. Bien, como decías, yo formo parte de Indra Ventures, soy el Senior Manager de Indra Ventures, que es la unidad de Corporate Venturing de Indra, donde lo que hacemos básicamente es buscar empresas que estén alineadas con los intereses estratégicos de cada uno de los negocios que tenemos en la compañía, que son bastante diversos, que van desde el pure IT hasta la parte de transporte y defensa. Por lo tanto, siempre buscamos empresas tecnológicas, B2B, pues nosotros siempre somos B2B, B2C no lo trabajamos. En algún caso muy concreto podría ser un B2B2C, pero bueno, la mayor parte de las empresas que buscamos siempre son B2B de alto componente tecnológico y que complementen nuestro portfolio de soluciones principalmente. El foco que tenemos no geográfico no tenemos ninguna restricción desde el punto de vista de mandato, pero sí que al final nuestra búsqueda de empresas está muy centrada en lo que es Europa y en España también. Muy bien, gracias a los tres. Alberto, ya que estamos contigo, y para Sí. entrar ya en materia, ¿va? ¿Qué tiene que tener un proyecto para que de primeras, luego entraremos más en detalle, pero de primeras atraiga vuestra atención, tu atención? Fundamentalmente lo que os comentaba, para nosotros es fundamental las sinergias con nuestras unidades de negocio. O sea, que la tecnología que nos aporta la empresa sea complementaria o necesaria en alguna de nuestras unidades de negocio. En una o en varias, que podría ser el caso de que pueda encajar en varias. Pero para nosotros siempre es fundamental contar con el apoyo al menos de una unidad de negocio para seguir adelante tanto en las inversiones como en algunas colaboraciones que estamos trabajando también, tanto estratégicas como un poco más tácticas. ¿Alguna cuestión más? De No, primeras, vale, ya de tiene primeras, sinergias. Porque si no de tiene primeras sinergias, son, ya no se sienta no, a la de mesa, ¿no? primeras siempre es el encaje. O sea, es el encaje para nosotros es fundamental, es la regla fundamental que tenemos, el encaje y que después podamos contar con el apoyo de una de estas unidades de negocio. Eso para nosotros es fundamental. Sí, disculpad, no he dicho antes, está una buena asistencia con más de 100 registrados a la mesa redonda. ¿Podéis, por favor, cualquier comentario o pregunta a través del chat y el Q&A que tenemos habilitado? Que, por cierto, el chat lo tengo que habilitar, que es que hay que hacerlo, han cambiado el Zoom. Vale. ¿Podéis, por favor, cualquier pregunta, comentario, lo trasladáis a través del chat o del Q&A y los iremos trasladando, no hace falta esperar al final y nada para hacer preguntas, ¿no? Joaquín Sanz, ¿qué es lo primero, digamos, que te dice un proyecto para que de primeras atraiga la atención? Yo te diría que en nuestro caso sí que buscamos un modelo de negocio capaz de generar cash flow, digamos, en un periodo medio. ¿Vale? No hablamos de un periodo largo, ¿no? Lógicamente de emprendimiento en primeras etapas, pues estás en modo de inversión, no hay que invertir sea en inmovilizado, en CAPEX o sea en OPEX, ¿no? En comercial o desarrollar producto, pero sí que queremos un poco que desde el primer momento se vea claro que hay una capacidad de generar dinero, ¿no? De generar rentabilidad sobre la inversión, ¿no? Como estructura y como modelo de negocio, ¿no? En ese sentido nos cuesta más pues, proyectos que son muy de captación y en el cual igual la ecuación de monetización se retrasa a un tiempo posterior, ¿no? Que, bueno, ¿no? Como hay muchos negocios, como hemos visto, ¿no? Wallapop o otros que bueno, esa asignatura de generar cash flow la pone más adelante. En nuestro caso, sí que creemos que es necesario ver eso desde el principio, ¿no? Y es una de las cosas que miramos desde el primer momento, aparte, lógicamente, del equipo, ¿no? Que es, como todos sabéis, pieza fundamental. Bien, luego entraremos un poco más en detalle en esto, ¿no? Pero y en vuestro caso, Joaquín, ¿qué es lo que primero? Pues yo creo que es un conjunto de cosas, pero primero diría que el proyecto cubra una necesidad de mercado. Es decir, aquí, al revés que con Alberto, nosotros no tiene que haber una sinergia con nuestro negocio principal, sino que más bien tiene que ser
algo que sea disruptivo, diferente, en el sentido de decir que diferente a lo existente ya y que haya una necesidad clara del mercado, ¿no? Coincido también con Joaquín Sanz en el que nos fijamos mucho en el equipo. Me refiero, si la idea está muy bien, pero quien la va a desarrollar no termina de convencernos, el equipo yo creo es una pieza clave a tener muy en cuenta. Bien, una primera lectura, ¿no?, que yo haría de lo que hemos dicho es que cuando una empresa se acerca a un inversor o quiere acercarse a un inversor, lo primero que tiene que hacer es informarse de cuáles son los elementos de encaje iniciales, ¿no? Porque si va a ver a Alberto y no tiene ningún tipo de sinergia, pues habrá que buscar primero sinergias antes de acercarse a Indra-Ventures, ¿no? Y si no hay mercado o no hay pues cash flow, pues lo mismo, ¿no? Por tanto, sin duda esto es una primera lectura que podríamos hacer de esto, ¿no? ¿Os pasa las empresas? El problema ahí, digamos, un poco lo que apuntas, Miquel, es que no hay nadie que ordene eso, ¿eh? Digamos, este es un mundo muy caótico, ¿no? En cuanto es difícil encontrar y saber quiénes son posibles inversores, quién tiene interés. También lo que pasa es que pues también cada uno evoluciona, ¿no? Y los fondos también evolucionan, pasan por etapas inversoras y no inversoras, pasan por etapas que invierten en una cosa, invierten en otra. Entonces, yo creo que hay muchas, bueno, ha habido muchos intentos, hay intentos, ¿no? Alguno ahora que suena un poco más, digamos, de ordenar este mundo entre el proyecto y el inversor, y que seas capaz de, oye, en vez de disparar a 200, disparar a los 30 que tienen algo de chance, pero es tarea compleja, ¿eh? Somos muy complicados. Pero os pasa mucho esto que las empresas se acercan a vosotros y se acercan y cuentan lo suyo sin preguntar, sin haberse informado un poco antes, sin tan siquiera preguntar cuáles son. Pero es una reflexión muy interesante la que hace Miguel. Yo soy de la opinión de que cada inversor tiene un proyecto y cada proyecto tiene un inversor. Entonces, disparar a todo lo que se menea, igual también a veces hay que ir a buscar un poco la tesis de inversión de ese inversor, o igual que también hay que ir a buscar el proyecto si se ajusta un poco a la tesis de este inversor, ¿no? De otra forma, difícilmente va a haber un encaje. Yo creo que el encaje inversor-proyecto tiene que nacer. Si no nace, no. O sea, nosotros tenemos claro en nuestro ABC cuál es nuestra tesis de inversión y hay proyectos que serán muy buenos. Y no quiere decir que no encajen a otro inversor, pero a nosotros no nos encajan y al revés, ¿no? Entonces, creo que es interesante lo que dices, Miguel, de que tenía que haber una labor previa, tanto por parte de inversores como por parte de emprendedores, de ir un poco a buscar en aquel caladero donde puede tener su razón de ser, ¿no? O sea, diríamos que, para un poco continuar con este hilo que estás tocando, que cuando te viene un proyecto, lo primero que piensas tú como potencial inversor es ¿qué hago yo en esta empresa? Bueno, ¿qué ¿O puedo qué aportar? sentido tiene para mí esta inversión? Esta sería la pregunta primera que te haces. ¿Qué puede aportar? Sí, o sea, primero, o sea, nosotros tenemos escrito un protocolo de aquellos proyectos que, bien por la fase en la que están, bien por el sector en el que están, pues encajan más dentro de la tesis de inversión que nosotros buscamos, ¿no? Pues igual que Indra o igual que Kerion. Entonces, yo creo que cada proyecto tiene que buscar a su inversor adecuado, ¿no? Y al revés. Después también es verdad que hay etapas, que a lo mejor un inversor puede ser para una etapa y otro inversor puede ser para otra etapa, ¿no? Y hay que dar distintos pasos, pero efectivamente no hay una Sin duda, amalgama sin duda. de proyectos y de inversores y hay que seleccionar. Ibas a comentar algo, Alberto, creo, ¿eh? No, sí que tanto como mucho no diría, pero sí que nos pasa bastantes ocasiones que al final vienen empresas con propuestas de valor que no es que estén mal, pero no son para nosotros, porque en sectores que nosotros no trabajamos, por ejemplo la biotecnología, pues nosotros no lo trabajamos, entonces
O segmentos muy B2C, empresas que son muy B2C, pues lo mismo. Pues está bien el proyecto, pero no es para nosotros porque no es el foco que tenemos. Lo que dicen después tanto Joaquín y Joaquín. Mm. Los fondos evolucionan también. Nosotros pues también al principio teníamos unas ideas que han ido evolucionando porque vemos que es lo que mejor nos encaja o cómo podemos encontrar mejor encaje con los mercados. Pero sí, más allá de que pueda haber siempre cierta incertidumbre, hay algunas cosas que, bueno, pues para nosotros no son. O sea, diría así claramente, ¿no? Que para otro inversor puede ser perfecto, ¿eh? Pero Tenemos una pregunta aquí de un participante, Isidro Moreno, y como viene muy ahora aquí Alberto, seguramente dice: mi proyecto es la reducción de emisiones contaminantes de motores. ¿Qué os parece este proyecto en general? Dice Isidro, ¿o solo interesa el vehículo eléctrico? a nosotros, dices, por ejemplo, Pues nosotros. en general pone ahí, sí, pero bueno, Mira, a nosotros, por vosotros, ejemplo, el que tema de vosotros. vehículo eléctrico, nosotros lo que se llaman plataformas no solemos trabajarlos. Al final el vehículo, tanto en la parte militar como en la parte IT, en la parte IT pues es más software, y en la parte militar nosotros normalmente no trabajamos en las plataformas, ni en los tanques, ni en los aviones, ni en los barcos. Lo que trabajamos son los sistemas que van dentro de los barcos, por ejemplo. Entonces, es otro caso que a nosotros tampoco nos encaja. Dentro del entorno más automovilístico, pues estamos más centrados en lo que puede ser el coche conectado, la relación de los vehículos con la infraestructura, más que en sí en los propios vehículos, por ejemplo. Otro caso que. Muy bien. Y la pregunta era sobre la reducción de emisiones contaminantes de motores. No sé, nosotros, por Sí, ejemplo, en este mundo, digamos, Joaquín. de la nueva movilidad, etcétera, estamos, por ejemplo, participamos en Next Electric Motors, que es una empresa de motos eléctricas. Hemos visto alguna vez, ¿no? Algunas empresas también no exactamente de bajo de consumo, pero de sustitución de motores de combustión por motores de gas, incluso por motores de hidrógeno. No sé, yo hay un pero, digamos, hay que ver el proyecto como todo, el detalle no puede ver nada a priori, ¿no? Pero bueno, un pero de estas soluciones un poco intermedias es que al final tienen como una vida más corta, ¿no? O sea, puede ser que sea una gran oportunidad de negocio, pero bueno, está claro que igual a 15 años o 20 años vista, cuando todo esté electrificado o con H2, pues muere, tiene como una mortandad, ¿no? Y eso es un detrimento de ese proyecto, lo cual no quita que igual, oye, tienes 5 años magníficos, ¿no? ¿Y os a decir algo, Joaquín? O... No, yo iba a decir, por desconocimiento total, me refiero, yo soy más financiero, no soy tan tecnólogo, y te diría que dentro de nuestro Family Office a veces lo que hacemos es, más que analizar oportunidades de inversión más de ITEP, de lo que son tecnologías puras, entramos más en inversiones de lo que son modelos de negocio, ¿no? Desconozco no puedo opinar. Conozco este. Bien, intentaremos seguir el guión, porque si las preguntas luego, pero sí que hay una aquí que pienso que viene bastante a colación de lo que estamos hablando, de este a primeras que hemos dicho, ¿no? Este de primeras, y pregunta Miguel Medina acerca de cuán importante veis de que haya otros inversores que están entrando en la ronda o que ya están trabajando en la empresa o que están ya, digamos, en el cap table. ¿Cuán importante es esto para vosotros cuando analizáis una empresa? No sé, yo sí que os explico en nuestro caso. Nosotros tenemos casos de todo tipo, casos en los que hemos invertido en un proyecto solos, como único investor. También tenemos muchos casos en los que hacemos coinversión con otros inversores. Y, hombre, lo de compartir riesgos siempre está bien. Lo que también es verdad que elegir compañeros de viaje que tengan cierta afinidad también es importante porque bueno, o por lo menos que haya una carrera de relevos, ¿no? Porque, bueno, pues porque no es la misma la estrategia de inversión, pues yo qué sé, a lo mejor de un venture capital o de un business angel o de un family office. Entonces, bueno, las cap tables muy extensas no suelen gustar, pero bueno, obviamente que siempre tengas algún inversor que te acompañe siempre es de ayuda, porque 4 ojos es más que 2, ¿no? En vuestro caso, Alberto, ¿es relevante el cap table o otros inversores? No, a ver,
Depende un poco, como tenemos un foco muy industrial, o sea, para nosotros el problema del cap table puede venir por estar también un competidor muchas veces en algún ámbito y que nosotros tenemos muchos competidores en ámbitos diferentes. Hay empresas que pueden ser competidoras en unos ámbitos, clientes en otras, partners en otras, porque al final, oye, porque tenemos tantas áreas, ¿no? Pero diría que en principio, el principal problema que tendríamos sería el de un competidor en el ámbito concreto, ¿vale? Más allá de eso, pues no tenemos problema con convertir con socios más financieros, que a veces un socio financiero en algunas ocasiones pues tiene algunas reticencias a invertir más con un socio industrial porque después te puede restringir las opciones de salida en algunos casos. Hemos hablado con algunos que nos lo han comentado abiertamente, otros te dicen que prefieren tener un industrial porque es el que valida un poco desde el punto de vista técnico la empresa. Bueno, aquí hay un poco de variedad de opiniones, ¿eh? También lo que comentaba Joaquín, un cap table muy amplio, hombre, pues a veces es complicado, ¿eh? Porque dices, es que aquí hay metidos 30 inversores ya, pues esto es un poco locura. Más de casi desde el punto de vista operativo, ¿no? Del pacto de socios muchas veces, que meter después cambios ahí es muy complicado, pero en principio para nosotros no sería un stopper. No, por tanto no hay una regla general tampoco en No. esto, ¿no? Y vamos, Nosotros, por ejemplo, nosotros o sea, no buscamos, digamos, la coinversión. Siempre tenemos la necesidad de ser el lead investor o al menos el co-lead investor, ¿no? Bueno, no quita que en algunas hemos convertido y que con CaixaBridge, por ejemplo, tenemos 3 participadas o con otros fondos, pero en general no es fácil la coinversión, ¿no? Al final la coinversión pues limita, digamos, nuestro poder, digamos, de apoyar el proyecto desde el consejo y luego también, pues dependiendo de la tipología de ese inversor y de los tiempos que tenga, pues nosotros somos un inversor de un grupo familiar, tenemos flexibilidad de salidas y entradas y de hacer rondas de nuevo que cuando te encuentras con un inversor más financiero, con plazos, con crowdfunding y con estas cosas, pues la verdad es que es una dificultad para encaje importante, ¿no? bien, vale, hemos hablado de estos aspectos, digamos, iniciales, de que atrae un proyecto, ¿no? Y ya que estamos contigo, Joaquín Sanz, ¿y cuáles son los elementos también iniciales de descarte? O sea, has comentado antes que, bueno, pues el cash flow, el equipo, eh, pero una vez visto esto, elementos, algo que cuando lo ves en una empresa ya dices, yo ahí no entro. Bueno, en nuestro caso también hay, aparte lógicamente de la negativa, ¿no? Del negativo de lo que he comentado, ¿no? De cash flow y equipo, pues por ejemplo también hay sector, ¿no? O sea, un B2C, muy puro B2C para nosotros es un tema de descarte, ¿no? Luego, bueno, empresas también, digamos, sin ingresos para nosotros también es un descarte. No lo ha sido en otras etapas, pero ahora, digamos, empresas que están en I+D o en desarrollo de producto y nos marcamos pues, un mínimo de facturación, ¿no? Tenemos 300.000, 400.000 euros que de alguna forma hayan roto un poco el mercado, ¿no? Y bueno, eso como descartes muy claros, muy limpios, muy iniciales que tenemos desde el momento uno que nos llega un proyecto. En vuestro caso, Alberto, más allá del sector, sin duda, Mm. ¿no? ¿Qué otros elementos de descarte iniciales tendría? Nosotros, bueno, pues el principal descarte pues es la tesis contraria, ¿no? Al final lo que no nos encaja. Más allá de eso, que cosas que aunque tú puedas ver que la tecnología que tienen o que puede tener ciertas sinergias que te pueden echar para atrás, bueno, pues por un lado, el equipo ya en esta etapa, una vez viendo que tienes un primer encaje, pero que después cuando conoces a la gente dices, oye, pues este equipo tampoco podría ser un caso, ¿vale? En otro caso también la etapa en la que están, porque muchas veces es demasiado early y dices, oye, es que está demasiado verde como para que realmente pueda tener un engagement con el mercado. Igual en una siguiente ronda sí, pero ahora lo veo complicado. O incluso puede darse el caso de que sea demasiado ya avanzado para nosotros. O sea, que esto es una empresa demasiado grande. También nos ha pasado, ¿eh? Decir, oye, pues es interesante, pero es que para nosotros Ya. no nos encaja tanto. Joaquín, ¿por qué? Sí, un poco parecido, ¿eh? O sea, un poco el contrario de lo que nos encaja, pues lo que no nos encaja, pues en algunas ocasiones es sector, en otras ocasiones, como ha dicho Alberto, también es un poco el momento, ¿no? Nosotros no invertimos en proyectos en fases MUSIC, si no hay unas métricas, si no hay una cierta andadura, no solemos invertir.
igual que tampoco invertimos a lo mejor en capital muy desarrollo, ¿no? Lo contrario de lo que nos encaja, me refiero al principio, el equipo también, obviamente, si de entrada es una exposición y no ves que no te convence el equipo y tal, pues la idea, por más buena que sea, si no hay alguien que la desarrolle bien, pues, pero bueno, en general eso. Vale, y cuando descartamos una empresa, damos feedback, explicamos por qué. Y una vez hemos explicado por qué, si esta empresa vuelve, intenta convencernos, el porcentaje, yo diría, digamos, de vale, va, nos lo miramos para luego haber cambiado de opinión. ¿Esto pasa en el sector? Dice que las segundas oportunidades nunca fueron, ¿no? Nunca. Yo creo que a la gente de entrada, a nadie nos gusta que nos digan que no, ¿eh? Entonces, yo lo que sí que hemos visto en algunas ocasiones es que hemos descartado un proyecto porque estaba en una fase muy seed y lo que hemos dicho, oye, pues dentro de unos meses o de un año, lo que sea, cuando tengas otras médicas, pues ven a vernos igual, esto sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que podemos volver a ver un proyecto o dar una segunda oportunidad cuando nos ha llegado una fase muy temprana. Pero cuando no hay un encaje con tu tesis de inversión, yo creo que por más que te insista, si no hay, es difícil dar una segunda. Con lo cual, me imagino que la pregunta, Miguel, va a decir, la primera impresión o el primer, hay que poner las cartas encima de la mesa, es importante atraer al inversor, ¿no? O sea, si después ya, una vez que has gestionado un no, es difícil volver a repensártelo, ¿no? O sea, que lo que estamos diciendo es que esto está bastante acotado, ¿no? O sea, tú eres empresa, vas con una propuesta y o encajas o no encajas. Aquí no hay grises, no hay evolución, porque si no estás en este sector no estás, si no estás en esta fase no estás. Entonces, claro, Bueno, pero es que cada inversor, si que no me encaja a mí, no es decir que no le encaje a otro. Entonces, con lo cual uno tiene que ser sincero y tiene que plantear y vender un poco cuál es su proyecto. Y yo entiendo que si ese proyecto tiene sentido y pues a alguien le encajará, ¿no? Me y, refiero a otra y cosa. volvemos a lo de buscar tu inversor, ¿no? Bueno, Sí. diría que sí, no sé. Sí, nosotros, digamos, en cuanto siempre que decimos que no contestamos, siempre por escrito, y apuntamos las 2 o 3 razones principales para decir que no. Y yo diría que nunca después de un no, aunque muchas veces pues te intentan contestar, no has entendido, nunca después de un no hemos recuperado un proyecto. Y yo diría también porque hay una necesidad de que cuando entres en un proyecto entres. O sea, el nivel de convencimiento tiene que ser 147%, ¿vale? Porque luego la experiencia te dice que cuando vas abriendo el melón, pues como pasa, ¿no? Porque pues como nos pasa a todos, ¿no? Que nos creemos que las cosas son más fáciles que cuando luego vas abriendo. Entonces sí que hay esa necesidad de que ese match sea muy bueno, ¿no? Y sea muy desde el principio, ¿no? O sea, que haya como un gran enamoramiento, ¿no? Entonces, si ya hay un poco alguna cosa que no gusta al principio, pues cuesta mucho retomarla, ¿no? Por También tanto, es un comité de inversiones que es difícil explicar, ¿no? Es difícil recuperar. o sea, es difícil cuando hemos dicho a alguien, hemos descartado una empresa, mejor que no insista, ¿no? O sea, mejor que no insista. A ver, yo aquí sí que os comento, mira, aquí nosotros sí que tenemos ocasiones en las que nos pasa un poco, no inmediatamente, o sea, no es algo de si tú la descartas hoy, pues que te venga la semana que viene te va a dar, o sea, va a ser un poco lo mismo, ¿no? Pero sí que hemos visto tanto evoluciones de las empresas al cabo de unos meses o de nuestro propio negocio que en un momento dado pues tiene ciertas necesidades que pueden hacer que haya un encaje cuando antes no existía. ¿Por qué? Bueno, pues porque como nosotros vamos muy de la mano de nuestras unidades de negocio, pues a veces te surgen proyectos o te surgen necesidades que te van a requerir un determinado tipo de tecnología que en un momento dado no la estabas considerando y que pues ahora sí te interesa. Y nos ha pasado alguna vez, ¿eh? O sea, no inmediatamente, pero igual pues un año después o 9 meses después vuelves a hablar con la empresa o la empresa te vuelve a contactar y en ese momento pues sí hay un encaje. Bien porque ellos también a veces cambian un poco su approach o bien porque nosotros también hemos cambiado un poco las necesidades que teníamos. Vale. O sea que una vez descartado no está todo perdido. A veces puede haber una segunda oportunidad. Y aquí también hay un aspecto paralelo, que es
tiene igual, o sea, que puede haber historias en que se mezcle posibles nos o posibles dudas o posibles no sé qué, con el hecho que también una cosa que sí que gusta mucho es que tengas la oportunidad de seguir proyectos, ¿no? O sea, que haya proyectos que coño le hayas conocido, le viste hace 3 años, mira, que os comentaba juegos de las motos, ¿no? Pues yo lo vi en un lado, luego le vi en otro, le vi 3 años antes de que invirtiéramos, ¿no? En otras fases y... Bueno, el verle y haber vivido un poco su evolución y que estés algo informado, eso ayuda mucho, ¿no? Ahí sí que es verdad que cuando pasa esto, porque lo que sí que es verdad que pasa mucho es que los proyectos estaban llegando de forma repetida al cabo del tiempo, ¿no? Un proyecto que a lo mejor te llega ahora y ya te ha llegado 2 o 3 veces en los últimos años, ¿no? Lo que sí que es un ejercicio interesante es decir un poco ver qué dijeron que iban a hacer y cuando te vuelve a venir el proyecto, dónde están, ¿no? Para ver un poco cuál ha sido el cumplimiento del plan de aquello. Entonces, ahí se pueden producir oportunidades como la que dice Joaquín, en el sentido de decir, oye, pues oye, esta gente no lo ha hecho tan mal, ¿no? Vamos a mirarlo. Suelen ser escasos los casos que se da esta situación, pero bueno, Vale, no vale. perdamos la oportunidad, ¿no? Pues, no perdamos la esperanza, por decirlo de una forma. Sí, o incluso a nosotros nos ha dado el caso de tecnologías que estaban muy verdes, muy incipientes, que dices, bueno, es que no es para mí, y los ves después, un año después, y dices, hombre, pues es que han evolucionado mucho, es que ahora igual sí me interesa verlos, ¿no? Por lo que comentaba un poco Joaquín. Dices, hombre, ahora sí me interesa. En otro momento no, porque para mí tiene mucho riesgo y va a tener poco engagement con el mercado, pero han cambiado un poco las condiciones y además ellos han evolucionado. En la línea de lo que estamos comentando, tengo una pregunta aquí de Carlos Laviada que dice, ¿el hecho de que una empresa sea filial de un grupo es un elemento de descarte o un elemento incentivador para la inversión? Filial de un grupo entiendo que luego pues, es una spin-off o una empresa distinta. Para nosotros es un elemento de descarte. O sea, nosotros precisamos siempre que digamos, el empresario, emprendedor que esté con nosotros y la sociedad que estemos, pues sea el 99% de su actividad empresarial o profesional, ¿no? Como inversores financieros, que al final no controlamos ni llevamos el negocio en el día a día, necesitamos que esa persona no tenga 5 negocios distintos y este sea uno de los 5, por el riesgo que pueda suponer eso de que si hay otro que le va muy mal y necesita mucho de su tiempo, lo va a dedicar menos al nuestro, ¿no? Entonces, siempre necesitamos estar en la cabecera del grupo, digamos. Así que igual podemos invertir en spin-off, pero sería siempre a través de la cabecera, ¿no? Haciendo la ecualización en la cabecera. Intuyo que para Alberto no es ningún problema y para Joaquín depende, ¿no? O sea que tendríamos No, yo estoy tampoco visiones, en ¿no? la misma tesis que Joaquín, me refiero. Yo creo que al emprendedor o al empresario con el que inviertes tiene que ir el tema, me refiero, no puede ser ajeno, o sea, no te puede traspasar a ti un poco el proyecto y el dedicarse a otra cosa. Yo estoy más en la tesis de Joaquín, prefiero. O invertimos en la holding de alguna forma, o eso de. Porque nosotros no somos gestores, nosotros somos inversores, entonces que te traspasen una spin-off y que de alguna forma Que hay una dependencia, empresario. ¿no? Claro, sí, sí. Nosotros depende un poco, porque la casuística aquí puede ser complicada, pero depende. O sea, si es un spin-off que va bastante por libre y tú vas a invertir aquí, bueno, pues también depende un poco quién sea la compañía padre, bueno, no sé. Habría que verlo, o sea, no es un no así por definición, pero bueno, las situaciones a veces también, pues eso, si tú vas a ir un poco a remolque, nunca sabes después también, no tienes una participación mayoritaria, dependes un poco de lo que haga la otra empresa, qué sectores tiene, no sé, pueden darse situaciones complicadas, ¿eh? Hay que verlo, ¿no? Tenemos más temas que tocar y más áreas que tal, pero están llegando preguntas un poco en referencia a todo esto. Y nos pregunta Susana Turégano, dice, ¿estáis coincidiendo los tres que sin ventas o facturación es imposible o casi imposible que entréis, ¿no? ¿En qué fase de emprendimiento entran? Ya lo habéis comentado, pero si queréis comentarlo, en fase en cuanto a facturación, ¿eh? Para nosotros, mira, empiezo yo. La facturación tampoco es tan clave para nosotros, ¿eh? Somos un poco raros aquí. Para nosotros es muy importante qué va a suponer para nosotros esa empresa. O sea, si para nosotros nos va a ayudar a mejorar nuestro portfolio a medio y largo plazo y nosotros vamos a poderle dar negocio a esa empresa o generar nuevo negocio con esa empresa, la facturación per se a veces no es tan importante, ¿eh? O sea,
Aquí somos un poco diferentes. Joaquín ya lo has comentado antes tú, creo, y Joaquín Sanz también, ¿eh? Sí, yo creo que de todas formas, o sea, nosotros somos de facturación, ¿no? Marcábamos para los 100.000 o 500.000 euros como mínimo, ¿no? Hay fondos o inversores que exigen igual menos niveles. Yo creo que también, independientemente de que haya o no facturación, lo que sí creo que de los proyectos, para encontrar un inversor, digamos, o profesional o incluso un business angel, digamos, pues ajeno, es que tenga cierto nivel de desarrollo, ¿no? Siempre tiene que haber ahí cierto nivel de implantación, cierto nivel de dedicación, de horas y de trabajo realizado que se pueda ver cierta realidad, ¿no? ¿Y invertís en empresas fuera de España? Aquí, ¿Qué le si queréis contesta? voy yo. Aquí no tenemos problemas por invertir en empresas fuera de España. A ver, depende de lo que os decía. España es más fácil, porque los tienes más cerca. No hay ninguna restricción en cuanto a invertir en empresas de fuera. Nosotros, en principio, sí. También depende un poco pues, del contexto, ¿no? De la empresa, de muchas cosas, pero en principio sí. Nosotros tenemos flexibilidad, hemos visto alguna extranjera, Portugal, Francia, pero vamos, es totalmente excepcional. Excepcional. En nuestro caso también, o sea, otra cosa que sí que invertimos en empresas que tienen intereses en el extranjero. Eso casi lo pedimos más que... Pero de momento creo que todas las inversiones las hemos hecho en empresas españolas. Vale, Joaquín Sanz, yo creo que en un rato tendrás que dejarnos, ¿eh? Tenías un tema que Perdón, además esto... surgió un imprevisto y No, no, vale. Te queda tiempo para una pregunta que me gustaría que sí, que saber, a ver cómo comentas y luego ya tú mismo con lo que tengas que hacer, ¿vale? Sí, porque, y para cambiar un poco ya, digamos, saliendo de la dinámica esta de estos primeros momentos y lo que nos interesa, no nos interesa, ¿no? Vamos a avanzar y profundizar un poco más en todo ello y también con preguntas que nos han enviado en el momento del registro y que están haciendo aquí los participantes. Tenemos una muy buena participación esta tarde, ya lo estáis viendo. Vale, muy bien. Y hemos hecho el primer análisis, ya hemos dicho, venga, me encaja, ¿no? Lo que decías tú, cash flow, tal, el equipo, no sé qué, vale. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los próximos pasos, Joaquín? Sí, yo te diría que, bueno, poniendo un poco horizonte de tiempo, mínimo son 6 meses, o 7, digamos, desde el primer conocimiento hasta la inversión, ¿vale? En nuestro caso, pues normalmente yo te diría, pues pongamos 3 reuniones con el equipo, alguna vez visita a planta, si hay planta, o sea, como unas 3 reuniones, unos 3 primeros meses de trabajo, digamos, ¿no? De campo con el equipo, conocerlo y a partir de ahí, si vamos adelante, pues hay una carta de intenciones, ¿no? Que ya se marca un poco los parámetros fundamentales de la inversión y de cómo vamos a funcionar, consejo de administración, etcétera. Si estamos de acuerdo, ya pasamos a trabajar más en detalle el plan de negocio y trabajar más en detalle el acuerdo de socios y pasamos algunas veces formalmente y otras veces no formalmente a una oferta, digamos, pues vinculante sujeta al due diligence. Muchas veces no lo hacemos esto de forma formal, sino que llega un momento en que lanzamos la due diligence, ¿no? Si es un emprendimiento más básica, se exprime más de detalle, y si la due diligence sale bien, pues ya tenemos todo preparado para la firma de la inversión. Y habitualmente estás hablando de unos 6 meses desde unas primeras reuniones a que pueda haber una fase de cierre, ¿no? ¿El interlocutor quién nos gusta que sea? ¿O quién suele ser habitualmente? Por parte de la empresa. El director general o el CEO. O el CEO. ¿Queréis el CEO o director general? Y suele ser habitualmente sí el que maneja las negociaciones, etcétera, etcétera. En nuestro caso, sí. En vuestro caso, Vale, Joaquín es una Pascua. carga importante para el CEO, ¿eh? En estos procesos. Claro. Es un problema para la empresa porque el CEO va a tener que dedicar bastante tiempo a esto, ¿eh? Hay que dedicarle tiempo, ¿no? Mucho. O sea que tiráis mucho, requerís mucho tiempo en el análisis. La persona, digamos, el equipo es básico y dentro del equipo, lógicamente, el CEO es fundamental, ¿no? Luego hay cosas que pueden delegarse y hacer uno u otro, pero es importante.
Y en vuestro caso, Joaquín Pascuas, más o menos coincidirías con el proceso. Sí, más o menos el proceso, quizá no tan reglado como el caso de Kereon, pero sí, el proceso es el mismo. Nosotros hemos cerrado una inversión en un plazo más corto, 2 o 3 meses, y otras las hemos cerrado en 6 o 7 meses, con lo cual no sé cuál sería el promedio, pero seguramente 4 o 5 meses sería el proceso de análisis y, y el proceso y los timings más o menos pues igual. O sea, al final, carta de intenciones o no carta de intenciones, lo que sí que hay es un proceso de análisis por parte de nuestro equipo, y cuando hemos validado un poco la propuesta, pues lo planteamos a nuestro consejo de administración, que en última instancia quien es soberano para aprobarlo, ¿no? Y ya está. ¿Este análisis depende de cada empresa o es siempre financiero, técnico, es incluso de mercado, de clientes, de tecnología? ¿Qué miráis exactamente? Yo siempre he dicho que esto interesa mucho a las empresas, pero claro, vale, ya he pasado el primer filtro, ya sé que encajo por los motivos que ya hemos comentado antes, pero ahora ¿qué me voy a encontrar? Aparte ya según ha dicho Joaquín, ahora mucha dedicación por parte, mejor que sea el CEO. ¿Qué me voy a encontrar en cuanto a lo que me vais a pedir? Sí, la dedicación normalmente es con el CEO o el equipo, no sé si, o los emprendedores, que normalmente suele haber la figura del emprendedor y CEO a veces coincide, a veces no, pero por la general coincide, y suelen ser la persona, las 2 o 3 personas que están a cargo de la organización, ¿no? Y este análisis, ¿en qué consiste o en qué se basa? Pues cada caso es un mundo. Cuando entramos una empresa que es muy tecnológica, pues obviamente hay que hacer un análisis muy de la tecnología, que no suele ser nuestro caso, porque ya te digo, invertimos más que en tecnología pura en modelos de negocio, y nos fijamos pues en el plan de negocio, en el mercado, referencias de clientes, el equipo. Es un poco, intentamos hacer un análisis un poco del conjunto de la compañía, ¿no? También comercial, me refiero un poco qué está vendiendo, cómo están los precios de los clientes, y bueno, pues, y financiero bien, obviamente un poco que las métricas que acompañan a la compañía en los últimos meses o años se vean reflejadas que sean posibilistas dentro de este plan de negocio que nos presentan, ¿no? Y nos pregunta José Manuel Coll, ya que estamos contigo, ya esta carta de intenciones que estabas comentando, ¿ya se plantean las condiciones indicativas, pregunta él, por ejemplo, de valoración? No, nosotros no solemos hacer carta de intenciones. Este era el caso de otro Joaquín. Nosotros lo que solemos hacer es una petición de información. Una vez que hemos tenido una entrevista o dos entrevistas con el equipo emprendedor y nos ha presentado el proyecto, lo que solemos hacer es una petición de información. Esa petición de información luego la procesamos y hacemos nuestro análisis, y después, bueno, si llegamos a un acuerdo, pues planteamos un poco dentro de la ronda que tengan abierta, planteamos un poco cuál es nuestra opción dentro de esta propuesta de inversión que recibimos. Y bueno, en algún caso hemos hecho alguna carta, vamos a llamar carta de intenciones, pero no tiene por qué haber carta de intenciones. O sea, lo subimos a nuestro consejo de administración con un acuerdo previo dentro de la ronda, y esto al final se traduce pues también, como decía antes, condicionado a unos acuerdos de pactos socios, etcétera, etcétera, y al final pues va una propuesta de nuestro consejo. Y en vuestro caso, Alberto, o sea, vale, ya ha pasado el primer filtro en Indra, ya me habéis dicho, yo, venga, esto nos puede encajar. ¿Qué puedo esperarme? ¿Qué va a pasar a Pues continuación? nosotros, en ese paso, una vez que tenemos el primer filtro, lo que sí que hacemos es, con la unidad de negocio, hacer un filtro más en detalle. O sea, ya entramos un poco más como si dijéramos, a la parte interna, a las tripas, un poco por decirlo de alguna forma, ¿no? De la compañía, cómo funciona, qué es lo que está proporcionando,
bastante detalle técnico. Aquí solemos involucrar tanto al CEO, muchas veces al CTO, si tienen o el responsable técnico de la compañía, pues que suelen ser bastantes preguntas bastante técnicas, donde ya se ve el encaje fino con nuestra unidad. Entonces, si realmente hay un encaje fino con la unidad de negocio, pues ya se comenta ya al responsable de la división si, oye, tenemos esta oportunidad, esto encaja, y a partir de ahí, pues si esto tiene vía, se arranca la parte de due diligence más fiscal, legal, financiera y laboral, que suele llevar nuestro equipo de M&A. Y a partir de ahí, oye, pues si todo es correcto, pues se aprueba por los directores generales de las divisiones, después por el CEO y el consejo de administración también de la compañía en última instancia. Muy bien, por tanto, más o menos, digamos, los pasos son bastante parecidos, tanto si voy a un... Sí, nosotros lo que pasa es que sí que tenemos una fase técnica bastante exigente con la unidad de negocio. O sea, nosotros ahí sí metemos bastante revisión desde el punto de vista técnico con los expertos nuestros, pero el resto es, yo creo que bastante similar. Sí. Y llegado a este punto, si ponéis una revisión técnica en una empresa, hay un interés por parte de Indra Ventures. ¿Apoyáis a la empresa? Es decir, ¿aconsejáis para cambios, para, oye, corregís errores que pueda haber? Pues seguro que, claro, cuando entran vuestros técnicos ahí, saben quizás muchas veces mejor que la empresa lo que habría que hacer en algunos aspectos, ¿no? ¿Hay este trabajo de colaboración cuando estáis en estas fases, de negociación, o no toca? Yo en estas fases no creo que tanto, hombre, igual en algún momento se puede dar alguna cosa, pero eso sería más a posteriori realmente. Si invertimos o si tenemos un acuerdo estratégico con ellos, pues oye, muchas veces dices, mira, pues a nosotros lo que nos interesa es esto. A veces también esto que comentas es un elemento de descarte, porque la gente dice, uff, esto sí, pero no nos encaja por esto y por esto. O sea, tal y como lo están haciendo, esto nosotros ya lo hemos probado, no lo vemos que sea viable. Muchas veces también es un elemento de descarte. Pero bueno, en ocasiones un poco en futuras fases, a veces sí ese tipo de recomendaciones, aunque también que tengan diferentes formas de hacer las cosas a veces es normal e incluso bueno muchas veces. O sea, porque tú también lo que buscas es complementariedad en determinados casos. Lo que a ti te funciona, pues igual a una empresa más pequeña no le funciona o al revés, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay veces que incluso teniendo diferentes aproximaciones, pues puede tener encaje. Se entiende, se entiende. Y una pregunta, pienso yo, muy a colación de lo que estamos hablando, viene José Manuel Coll. ¿Exigen ustedes las cuentas auditadas? Bueno, cuando estamos ya en fases avanzadas, sí. Esta parte lo lleva más la gente, no está de M&A, pero sí, todas las cuentas y incluso también por los contratos laborales, etcétera. Sí, eso se pide. Por tanto, si la empresa no las tiene auditadas, en cualquier caso se puede hacer un stop. No sé si habría que ver el caso, pero hombre, por regla general yo diría que sí, que no las tienen auditadas, pues no sé si realmente como parte de la due diligence puede ser una auditoría de esto, no lo sé. Eso habría que verlo un poco en caso a caso, pero... En general, mejor que estén auditadas las cuentas, ¿no? Incluso aunque la empresa no tenga obligación legal de auditar, digamos. Sí, nosotros normalmente suelen llegarnos auditadas, ¿eh? Yo Vale. creo, no sé que yo recuerde. Muy bien. ¿En vuestro caso, Joaquín? En nuestro caso no es necesario la obligación de auditar, pero sí que es verdad que por lo general en pacto de socios siempre ponemos la condición de que en cualquier momento, por petición de los socios, se tendrán que auditar, ¿no? Sobre todo porque todo depende en el momento en el que te llegue la empresa, claro. Si llegan en fases más tempranas donde no tienen la obligación de auditar, pues es entonces cuando se incorporan socios nuevos, cuando incluso muchos inversores, sobre todo Venture Capitals, establecen la condición de que sean auditadas también por necesidad del propio fondo, ¿no? De valoración y de compliance, ¿no? Muy bien. Y sí, también me parece muy a colación esta pregunta que nos llega de Miguel Medina. Dice, cuando una propuesta de inversión llega al Consejo de Indra o al Consejo de Cartera CM, ¿hay sorpresas? ¿Tumban consejos, recomendaciones de los comités de inversión? Pues a veces sí. Depende, pero a veces sí. A veces sí.
En nuestro caso no suele ser así, porque nosotros llevamos muy trabajado los temas y realmente el 99% de los temas que ya llevamos a consejo son aprobados, me refiero. Están ya muy... O sea, si la comisión de análisis de proyecto con la que trabajamos no ve el proyecto suficientemente bien como para llevarlo al consejo, ya no lo llevamos. O sea, me refiero, evitamos un poco ese rechazo, ¿no? Va muy trabajado y es más de ratificación en nuestro caso, en nuestro consejo de administración. A nosotros, la verdad, hombre, la situación es un poco distinta, porque al final el consejo está como, pues, está con muchas cosas. Como es una empresa grande, al final es el consejo realmente de todo el grupo. Alguna vez hemos tenido alguna cosa, alguna recomendación que hemos cambiado y después ha salido la operación, pero algunas veces, pues bueno, han tenido algunas pegas sobre ellas, pero lo normal es que sí que ya está trabajado todo y que tenga sentido. O sea, no llevamos cualquier cosa, evidentemente, al consejo, pero bueno. Muy bien. Y en esta fase de negociación que estamos hablando, pienso que están llegando preguntas muy interesantes y muy en la línea. Y bueno, tenemos aquí un montón más y ya las iremos intentando trasladar, ¿no? Pero nos pregunta Fernando Peces, dice, vale, estamos negociando con algún puesto, con algún director de área, lo que sea, que ya se ve que este va a tener que salir después de la inversión, por el motivo que sea, ¿no? ¿Hay algún tipo de acuerdo que podamos llegar para intentar retenerlos, aunque luego vayan a salir de la empresa o organización, y algún tipo de acuerdo que se puede llegar con los directivos actuales o con los gestores de la empresa o de algún área de la empresa? ¿Hay algo de esto o es muy particular esto en cada caso? No sé, en mi caso yo creo que es muy particular, no sé, saber cuál es el caso, ¿no? Y el motivo es por qué esa persona se va, si la has de retener porque es una pieza clave de la reunión del equipo, claro, pues entonces sí que es un tema a cuestionar o a valorar, ¿no? No sé, habría que ver el caso. Nosotros también, hombre, sí que en algunas, cuando tú inviertes en una empresa, muchas veces lo que sí que tienes en el acuerdo de inversión es un determinado lock-up en las acciones, de venta de acciones, para que, bueno, esa gente, retener a esa gente que es clave en la compañía, ¿no? Eso sí que muchas veces existe. Lo otro, bueno, pues no sé, eso ya serían cosas más particulares, como dice Joaquín. Creo que Sí, hombre, sí, en todos los pactos de socios suele haber la cláusula de permanencia, ¿no? Y la cláusula, esto sí, pero esto es más con el equipo, bueno, diría emprendedor, que normalmente suele coincidir con el equipo de la empresa, ¿no? Con los socios. ¿Cuáles son los motivos? Y cambio un poco de área ahora, ¿eh? ¿Cuáles son los motivos principales por los que una empresa debería acercarse al capital riesgo? Esta es una buena pregunta. Yo creo que el capital riesgo debería ofrecer algo que es obvio, que es capital financiero, pero solo con capital financiero no es suficiente, ¿no? Bueno, en el caso de Indra ya ni te cuento, ¿no? Lo explicará Alberto, pero yo creo que los inversores, como es en nuestro caso, tenemos que ofrecer pues, un acompañamiento, la experiencia en la gestión, un poco aquellos elementos pues sí, de gestión, de estrategia, para que el proyecto que a nosotros nos llega pueda conseguir ese crecimiento que necesita, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que aportar? Que no sé si todos los inversores lo aportamos, ¿eh? Porque dentro del mundo de inversores, igual que los emprendedores, hay una amalgama de muchos tipos. ¿Qué deberíamos aportar los inversores más allá de capital financiero? Pues yo creo que es un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento a los emprendedores, que en muchas ocasiones algunos pues tienen habilidades más desarrolladas que no tenemos los inversores, y en algunos casos pues necesitan un poco esa experiencia para desarrollar el proyecto, ¿no? Sí, Alberto, en nuestro caso es un poco eso. O sea, nosotros, más allá del dinero que aportas, que en ocasiones puede ser interesante, muchas veces les decimos, mira, si lo único que buscas es dinero, hay sitios más fáciles donde encontrarlo. O sea, que con nosotros vamos a hacer preguntas más complicadas y vas a tener que trabajar más para conseguir el dinero y conseguir alinear tu propuesta con la nuestra que en otros sitios, ¿no? Pues nosotros al final no solo
cuando invertimos, oye, pues estamos buscando un alineamiento muy importante. Lo que nosotros sí que, o nuestra intención por lo menos es aportar, es ser un socio industrial de las compañías en las que invertimos. O sea, para nosotros una inversión no es una operación financiera meramente, sino que es una apuesta por esa empresa y para un partnership a largo plazo. Pues nosotros lo que queremos es mejorar nuestro portfolio siempre a medio y largo plazo. O sea que al final nosotros en este proceso de acompañamiento y de, como si dijéramos, de simbiosis, pues al final también entendemos que podemos aportar mucho a las compañías. Y si no lo aportamos, mal, ¿no? Porque no, y quizás no deberíamos invertir, ¿no? O sea, al final ese es un poco nuestra propuesta, es dar mucho más allá del dinero, de la colaboración con ellos, porque para nosotros una inversión sin una colaboración, la mayor parte de las veces no tiene sentido, sin una colaboración a largo plazo. La verdad es que solemos olvidarnos, siempre, tanto inversores como emprendedores. Los emprendedores, a veces, una vez que ya tienen el dinero que necesita el inversor, se olvidan un poco de hacer caso a las recomendaciones de los inversores. Y al revés, me imagino que también. Me imagino que hay inversores que, una vez puesto el dinero, se olvidan un poco de hacer ese acompañamiento, ese seguimiento a los proyectos, que yo creo que es necesario. Prefiero, invertir y poner dinero en una compañía es sencillo. Lo complicado viene luego. Y es un poco ese seguimiento, ese acompañamiento, sin el cual, si no hay no hay no es recíproco por parte de los dos bandos, no llega a ningún sitio. Esto que comentas es muy interesante. O sea, realmente pasa esto que una vez está hecha la operación hay una cierta distanciamiento entre, es decir, que todo lo que se había hablado, todo lo que se había dicho, todo lo que se había prometido, a veces pues se diluye un poco más y cada uno va a lo suyo y la empresa, hay un cierto distanciamiento con el inversor o con los inversores en la ronda. Yo creo que a veces sí, a veces son muy cortoplacistas y a veces la necesidad imperiosa del día a día te hace un poco a veces olvidar. El emprendedor necesita dinero para salvar la ronda, no sé qué, no sé, y el momento que ya te inviertes el dinero, pues un poco ya se olvida de ti, ¿no? Y solo tú vas a llamar, o a ver, lo estoy poniendo muy extremo para que se entienda un poco el ejemplo, ¿no? Mm. Y yo creo que esto no es bueno. Y por otra parte, también me imagino que hay inversores más muy financieros y que invierten el dinero y que después se preocupan de hacer un buen seguimiento. Y yo creo que este es un camino, el mundo del capital riesgo es un camino complicado y no es que tengamos que ser pesimistas, pero hay que ser realistas. Y yo creo que hace falta pedalear juntos, porque si no es complicado. Sí. Sí, nosotros en este sentido sí que normalmente solemos meter a una persona en el consejo. Suele ser una de las cosas que pedimos también, pues, para estar siempre más allá de que evidentemente tiene que haber una colaboración más estrecha, pues bueno, por lo menos sí tener una persona en el consejo, y eso en cierta forma pues al final te obliga a estar informado en todo momento, ¿no? Estas cosas, bueno, en todo momento, pues siempre por lo menos que haya consejo. Bien, o sea, realmente digamos que lo que la empresa va a buscar o debería buscar a capital riesgo es no solo dinero, sino algo más que dinero, acompañamiento también a nivel de gestión, decías Joaquín, también a nivel técnico, decías Alberto, porque al final cuando habéis invertido en una empresa, y esto me parece que es algo relevante para las empresas, ¿os sentís parte de la misma? ¿Os sentís que aquello no es una aventura, sino que es un trozo, esto es nuestro y tenemos que hacerlo, apoyar juntos? O como tenéis muchas, os lo miráis a más distancia? ¿Cómo se produce este encaje con esto? A ver, nosotros, por ejemplo, no estamos en los consejos de las compañías en las que invertimos, están las unidades de negocio. O sea que nosotros realmente es el que está más en el día a día, y más la colaboración es la unidad de negocio que nosotros. O sea, entonces, bueno, es como que se transfiere un poco Tú a transfieres el el esfuerzo. seguimiento. Una vez habéis hecho la operación, vosotros, hombre, no es que os desvinculáis, pero digamos que perdéis la pista un poco, ¿no? Bueno, la pista tampoco tanto, o sea, no deberíamos, pero sí que al final lo que es más la relación con la compañía la lleva la unidad de negocio que ha sponsorizado la operación.
sea, en nuestro caso, quiero decir, esto ya después, aquí cada uno tiene sus formas de operar. ¿Se puede decir, Alberto, cuántas operaciones en Indra Ventures habéis cerrado el año 22 aproximadamente? Pues en el 22 de inversiones no, sí que hemos cerrado acuerdos estratégicos. Bueno, nosotros tanto vamos como en la parte de inversión como en la parte de acuerdos estratégicos con empresas. De momento no hemos cerrado, la última que cerramos fue en justo finales del 21. O sea, no tenemos nosotros una obligación como tal de desplegar capital. Nosotros cuando encontramos algo interesante invertimos, y si no, pues oye, también tenemos otras actividades, como por ejemplo que tenemos los acuerdos estratégicos. Correcto. ¿Y habéis visto muchas durante este año 22? Muchas Sí, negociaciones, operaciones, vemos muchos, y propuestas. de hecho tenemos cosas todavía abiertas que no se han cerrado en el 22, tenemos cosas abiertas y vemos muchas, más de 1000 vemos. O sea, lo que pasa es que hay muchas que descartamos muy rápido, ¿eh? O sea, nosotros vemos muchas, pero descartamos mucho muy rápido. Muy bien, vamos, bueno, a mí me está pasando volando esto, no nos queda mucho tiempo. Hay unas cuantas preguntas que han ido viniendo aquí en el momento del registro y que no me gustaría dejar sin responder. Algunas son así, os las lanzaré así de una forma tal como han venido, pero que me parece que tienen bastante jugo, también, aunque claro, el espacio es también corto, ¿no? Financiación tradicional versus financiación. Hay un ¿Cómo lo veis esto? Las empresas es un mundo distinto, hay un encaje, las empresas deben saber combinar la financiación tradicional, entiendo que se refiere a la bancaria. ¿Cómo lo veis esto? Yo creo que caben y yo creo que cada proyecto tiene un momento para una financiación y otra, y en algún momento para la combinación de ambas, claro. O sea, el gran problema es que muchos proyectos en fases más iniciales, la financiación más tradicional o convencional no es accesible para estas empresas, ¿no? Sin embargo, a medida que van creciendo y van cogiendo más tamaño y entran inversores, pues entonces ya empieza a haber una combinación de ambas, ¿no? ¿Y la empresa debe tratarlo igual? Es decir, igual que intenta conseguir un préstamo bancario, un crédito, de la misma forma, con la misma, digamos, documentación, información, tratarla a nivel de información en capital, o no, o tiene que ser distinto esto. Yo creo que es distinto, ¿eh? Porque creo que es distinto. O sea, aunque es financiación igual, el banco no te va a venir a acompañar en el consejo de administración ni te va a venir a acompañar en el seguimiento. Y aparte, la financiación tradicional se tiene que devolver, que no significa que la financiación que damos los inversores no se tenga que devolver, pero no hay unos plazos tan reglados de devolución, sino que se devuelve pues con el posible exit que hagáis de la compañía, ¿no? Entonces yo creo que claramente son financiaciones complementarias, pero muy distintas una de otra, ¿no? Por cierto, Alberto, disculpa si Sí, ahora, pero habéis hecho una de gorda este año pasado, una de importante, además una se 21. pasó por el foro, ¿eh? En el ¿Cuál? 22, ¿Cuál? una del 22, Sateliot. No, pero fue el 21. Es que ese fue el 21, fue finales de 21. Bueno, a ver, para nosotros fue finales ¿Sí? de 21. Vale, Es que, o sea, sí, o Sateliot, vale. lo que pasa es que para nosotros internamente la contamos como si fuera el 21, pero Ah, sí, 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 va, sí, pero, sí. el contrato es del 22, sí, yo creo. Bueno, Sí, porque la ronda se disculpa, cerró pero una es que ahora, segunda ronda después ahí, vale, sí, ahora pero había, nosotros. vale, ha habido un follow-on que era un 22, Sí, entonces, ¿eh? sí, sí. Vale, disculpa, pero ya No, sé no, que no, no, pero sí, es sí, que o sea, ahora esa es la que pensando, estaba yo pensando, pero nosotros la vale. contamos como 21 muchas veces, porque para nosotros la operación fue en 21, pero sí que hubo Sí, un sí. follow-on después de la ronda en 22. Sí, lo tuvimos en el foro, no me acordará en qué edición, pero sí, creo que. Otra pregunta, venta de participaciones sociales de un socio. Que luego lo complemento que ha venido por aquí, el cash out, es decir, que haya inversión en la empresa, pero al mismo tiempo, nos preguntaba Miguel Medina, que haya también un cash out. ¿Cómo lo veis esto? Secundario puro no nos gusta. Una combinación de un primario con un cash out puede tener cierto sentido en nuestro caso. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con emprendedores en los que realmente han puesto todo su capital en el proyecto, llevan años trabajando, entonces necesitan como, vamos a decir, un poco de pulmón para seguir el proyecto hasta que aquello sea pues
consigan un Realidad. exit, ¿no? Sea una realidad o consigan un exit, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser un elemento, pues, motivador, ¿no? Pero el cash out puro, secundario puro, en el que compras, sustituyes un socio, no te gusta tanto. Primero, ¿por qué? Porque el dinero no entra en la compañía. O sea, nosotros queremos que el dinero entre en la compañía para hacer crecer el proyecto, ¿no? No para salir un socio. Entonces, en nuestro caso, hemos hecho alguna combinación, pero no suele ser nuestro target de inversión más habitual. Nosotros también. O sea, muchas veces puedes plantearte operaciones de, si quieres, de adquisición completa, que lo hemos hecho, ¿eh? De adquisición completa de la compañía. Con Pero, ciertos earnouts para los fundadores, o sea, unos hitos diferidos en función del cumplimiento de objetivos, y entonces dices, no, o sea, me quedo con toda la compañía, tú tienes un compromiso de permanencia y después unos earnouts en función de determinados objetivos. Pero parciales, es que es un poco complicado porque realmente tampoco estás, ni te quedas con la compañía, ni estás sustituyendo a un socio, pero no iba a entrar, o sea, es complicado, ¿eh? Para eso casi mejor oye, compramos la compañía entera, lo hemos hecho ya. en algún caso, ¿eh? Inversión, eh, bueno, financiación pone aquí, financiación del Deep Tech. Mm. Y yo voy a añadir algo más, pero financiación del Deep Tech, ¿qué decís esto? Es bastante interesante esto, ¿eh? Esto es muy interesante para nosotros. Es complicado el Deep Tech en España, ¿eh? Yo creo que poco a poco se va encontrando pues fondos, pero es una apuesta arriesgada, ¿eh? O sea, al final, por definición, el Deep Tech son tecnologías cuya aplicación y periodo de madurez es elevado. O sea, el riesgo es muy elevado. ¿Qué pasa? Que para nosotros determinadas tecnologías Deep Tech son muy interesantes para nuestro negocio. Entonces, pues a veces depende mucho del caso. Porque es interesante, sí, lo que pasa que suele ir acompañado de bastante riesgo. O de riesgo o de horizonte temporal, ¿eh? Porque hay muchas cosas que dices, esto puede estar bien, ya, pero es que esto no va a entrar en producción como tal, imagínate, hasta dentro de 10 años. O es que 10 años son muchos años hoy en día. O sea, ya no es como, no sé, por lo menos para nosotros 10 años es un periodo largo. Entonces, aquí sí que hay bastante debate al respecto. De hecho, hay hasta algún paper que está bastante bien. De cómo en Europa pues este tipo de tecnologías son complicadas de financiar. Yo creo que poco a poco cada vez menos, pero sí para un fondo de inversión financiero es muy complicado. Yo conozco algún fondo early stage muy enfocado en spin-offs y pequeño, bueno, ahora ya no tan pequeño, pero es un nicho complicado, ¿eh? Si el Deep Tech ya está en mercado o ya llegando al mercado, entonces ya es distinto, ¿no? Es que no es deep tech. Es que no es Deep Tech ya. Normalmente, o sea, si ya lo tienes en mercado, normalmente no es Deep Tech. La propia definición de Deep Tech lo que te dice es que son tecnologías pues con un alto riesgo y con un periodo de maduración alto. ¿Por qué? Porque es muy tecnología punta que se está desarrollando. O sea, si el Deep Tech ya se ha convertido en algo comercial, en cierta forma deja de ser Deep Tech. O sea, puede haber sido Deep Tech hace Bueno, unos cuantos luego años. ya no es Deep Tech, entiendo bien. Luego ya es una startup que está desarrollando una tecnología que había sido Deep Tech, ¿no? Bien. Claro, de todas formas, aquí el término Deep Tech es muy flexible, ¿eh? Aquí cada uno entiende Deep Tech por unas cosas, ¿no? Pero bueno, yo diría personalmente que en general es un poco así. Y nos están preguntando aquí, ahora mismo, a colación de esto que estás contando, Alberto, y si este Deep Tech es a 2 años, no 10, sino a 2 años. O sea, oye, esto a 2 años lo tenemos. ¿Cómo lo veis después? Bueno, pues 2 años es un periodo más o menos razonable, quiero decir. Pero para nosotros Deep Tech serían cosas que están un poco más alejadas, no sé, por decirte algo, tecnologías cuánticas, por ejemplo, podría ser uno de los ejemplos típicos. Claro, pues que tecnologías cuánticas nunca sabes cuándo, no hay un horizonte temporal claro. Muy Es bien. muy interesante, pero nunca sabes cuándo puede llegar a eclosionar. Igual es en 18 meses hay un avance importante en la tecnología cuántica y de repente, pues oye, la tecnología se avanza muchísimo y es practicable en 3 años. No lo sé, pero el horizonte temporal es muy difuso ahí. Muy bien, entiendo. En vuestro caso, Joaquín, ¿cómo lo Para nosotros visualizáis? sería un elemento casi de descarte, porque al igual que, por ejemplo, no invertimos en biotech, pues el caso del DIT sería un poco casi parecido, ¿no? Me refiero, es que al final nosotros, quizá por nuestra tradición, familia office y tal, necesitamos entender un poco o muy mucho el modelo de negocio. Entonces,
las cosas que nos perdemos, no entendemos, estas cajas negras de tecnología nos cuesta valorar. No sería uno de nuestros focos. Bueno, decías al principio de la sesión, ¿no? Que tienes que invertir en cuestiones que entiendes, que las puedes ver y que te respondes a qué estoy haciendo ahí como inversor, ¿no? Bueno, Entonces, lo que claro. decía también Alberto, lo del tema del horizonte temporal, el riesgo y tal, quizá nosotros promediamos un poco más riesgo medio-bajo o no. Todo tiene mucho riesgo, como la palabra capital riesgo indica, pero esto sería la parte más alejada de nuestra tesis de inversión. Sí. Vale, bien. Y algo que nos está llegando mucho, la verdad, y nos está llegando además, yo diría que cada vez con mayor, Web3, metaverso. ¿Qué me contáis de esto? Uf, bueno, es complicado. Tres cuartas A, partes del riesgo. a ver, nosotros aquí, el tema de Web3, bueno, pues es un tema que yo creo que puede tener cierto interés. Para nosotros es un tema también bastante difuso de momento, porque el Web3 tiene que tener aplicación. O sea, yo aquí, más que la tecnología por la tecnología, también para nosotros es importante el caso de uso. Entonces tiene que haber un caso de uso claro y que soporte la aplicación de estas tecnologías. También ahora el Web3 se está complicando el tema. Bueno, pues el mundo cripto ha pasado una época un poco complicada, ¿no? Pues con todo que muchas veces dices, oye, no está relacionado directamente con Web3, porque el concepto de Web3 es un poco más allá, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que sí que están un poco en boga es la parte de los pagos, puede ser un tema que no sé si será el primer caso de uso claro. Bueno, puede estar ahí. La parte de NFTs para nosotros, pues eso tampoco nos aporta mucho. La parte de pagos, bueno, es una cosa que ahí está empezando yo creo que a despuntar. No es algo en lo que te diría que tenemos un foco brutal ahora mismo, pero bueno, es una cosa a vigilar. Y después las múltiples aplicaciones que pueden surgir de Web3. O sea, esto al final tiene muchas ramificaciones. La parte del metaverso, pues un poco lo mismo. Bueno, Es complicado. muy bien, os hago un spoiler ahora. En el próximo foro de inversión tenemos una empresa que está en la línea de lo que estás diciendo ahora. O sea que es seguro Hay varias, ¿eh? que sí, sí. Ahora tenemos una más con un potencial enorme, el foro del día 24. Joaquín, ¿qué opinas tú de Web3, Pues también metaverso? lo vemos con bastante lejanía, ¿eh? Has de contar que nosotros incluso ya por el tipo de ticket que tenemos, ticket mínimo y ticket máximo, pues muchas de estas oportunidades incluso a veces nos escapan, ¿no? Yo creo que los family office, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, hemos identificado un momento en el que creo que podemos tener cabida, ¿no? O sea, nosotros tickets muy altos no hacemos, y tickets muy bajos tampoco, ¿no? Empresas en un momento MUSIC no hacemos y empresas en un momento en capital desarrollo tampoco hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta definición de nuestra tesis de inversión ya a veces ya un poco te va encajando en función del tipo no solo de tecnología, sino de proyectos, ¿no? O sea, muchos de estos proyectos son bastante intensivos en capital y mucho riesgo. No, la verdad es que no es un tema que somos más de modelo de negocios que de tecnología pura. Bien, pero por otra parte, y es una reflexión que lanzo yo aquí ahora, por otra parte, es verdad que cuántas cosas no han empezado que cuando se salieron por primera vez se veían lejos y que luego han sido los grandes, digamos, las grandes inversiones, ¿no? Las que realmente han funcionado bien, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, la parte de Web3, no sé, si va ligado al metaverso, como si dijéramos una especie de, a ver, esto es complicado de decir, pero no se sabe cómo va a acabar, pero si es una especie de sistema financiero del metaverso en un momento dado, pues nunca sabes dónde puede llegar eso, ¿no? O sea, al final si se convierte un poco en la parte de transferencia económica de un metaverso, oye, pues es una cosa que está ahí. Pero bueno, esto yo creo que Porque, todavía ahora el momento es turbulento, ¿no? Ahora la tecnología hace falta también un poco de consolidación de tecnológica, que esto suele pasar, los casos de uso, las aplicaciones. Bueno, también muchas veces en los momentos de máximo pesimismo es donde se dan las grandes oportunidades, ¿eh? O sea, realmente cuando esto es un poco el hype cycle de Gartner, ¿no? Cuando
van subiendo las expectativas y al final empiezan a caer las expectativas, es muchas veces Mm. cuando hay que empezar a fijarse en algunas cosas, ¿no? Pero, Sí, ¿no? Esto, si no, cuéntaselo a los que invierten en inmobiliario, esto también, ¿no? Sin duda, ¿no? Son los que más han sufrido también en esto, ¿no? Inversión en América Latina. Mm, ¿Tenéis lazos? Hay cuestiones ahí, tenemos un par de preguntas al respecto. ¿Hay interés? Ya no hablamos ahora del caso, digamos, de particular, sino en general. ¿Pensáis que en el ecosistema de inversión, en el sector de VCs en España, Family Office, hay interés de invertir en Latinoamérica? nosotros realmente no hemos invertido en LATAM, pero no por nada en especial, sino bueno, pues porque al final tampoco hemos encontrado alguna empresa como tal, como Indraventures, que decir, después la compañía sí que ha tenido algunas actividades ahí, o bastantes actividades en LATAM. No sé, yo creo que sí que en la parte, esto tampoco lo hemos visto nosotros en concreto, pero sí que en la parte, por ejemplo, de pagos y de fintech, sí que en Latinoamérica parece que hay tirón. No sé hasta qué punto los family office españoles están entrando. Yo sí, alguna operación sí que conozco de temas de fintech y de algún software, pero tampoco te sé yo decir específicamente hasta dónde, ¿no? Nosotros dentro de la rama Venture o Capital Riesgo no hemos invertido tampoco en LATAM. Sin embargo, nuestro negocio principal, nuestro negocio industrial, tiene muchas inversiones en Latinoamérica, ¿no? Con lo cual, pero no, nosotros, yo concretamente del mundo Capital Riesgo, no hemos hecho ninguna inversión en LATAM. Yo lo que sí que soy partidario es decir, primero tienes que ser profeta, o sea, muchos negocios que para salir a internacionalizarlos, primero tienes que consolidarlos en España, ¿no? O sea, si no, hacer las Américas, yo sé de muchos casos que han ido a hacer Américas, al final han vuelto aquí porque al final tienes que ser un poco referente aquí para poder salir fuera, ¿no? Es un problema este, y tocas este tema muy interesante. Queda poco tiempo, pero bueno, parece que vale la pena esto que lo hacemos porque hay muchas empresas que... Es un problema de muchas empresas, sobre todo en fases iniciales, que dimensionan en demasía sus mercados, que ya en el segundo año ya quieren estar en 6 países vendiendo, y que seguramente no hay un trabajo de campo más allá del papel del Excel en cuanto a estas previsiones. Es un problema que tienen muchas empresas en España, esto que estas previsiones de mercado de facturación no están realmente trabajadas adecuadamente, y cuando llegan a vosotros los veis pues que está desencajado. ¿Pasa esto? Yo creo que internacionalizar un proyecto de por sí ya es complicado. Entonces, ¿qué sabe hacer? Sí, pero siempre me hago la misma pregunta. ¿Quieres salir a Francia? ¿Quieres salir a Italia? ¿Quieres salir a donde sea? Pero, ¿y en España qué te queda por hacer? O sea, porque si tienes ya España ocupado, pues igual sí que tienes que salir a Francia, pero es que igual tienes una de recorrido en España que no te la acabarás. Dices, ¿por qué salir a otro país con lo que supone esto si aquí tienes campo para recorrer que no te la acaba? Entonces, esta pregunta yo creo que hay que hacérsela, ¿no? O sea, ya sabemos que los Excel lo aguantan todo, el papel aguanta todo, el segundo año, México, tal, no sé qué, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay en México que no hay en España para este proyecto que me estoy diciendo? Entonces, no sé, cada caso es un mundo, no sé. Aquí, por ejemplo, hay algunos proyectos tecnológicos o empresas tecnológicas que les da un poco igual, ¿eh? O sea, que son tan escalables que realmente dónde estén vendiendo tampoco es tan importante para ellos porque les supone... Depende, ¿eh? Hay casos que no y otros casos que realmente cuando es un entorno muy tecnológico o proporcionas un servicio en la nube, por ejemplo, muchas veces te da igual que sea de Perú que sea español, ¿no? Porque tú al final estás proporcionando un servicio, él te contrata el servicio, bueno, más allá de que pues, los problemas que puedas tener para contratar, etcétera, si hay algún caso, pero algunas veces
hay empresas a las que le llegan los clientes desde diferentes países y para ellos no es ningún problema. Otra cosa es que el modelo de negocio necesite una comercialización activa y tengas que ir a buscar los clientes, ¿no? En ese caso, pues oye, pues al final la internalización es complicada. Pero en otros casos, pues al final es un poco inherente. Es verdad que muchas veces la gente, pues como decía Joaquín, los números en el Excel pues salen muy fáciles, tirar y decir voy a crecer un 50% todos los años y y vas empezando a meter países, ¿no? en el pipeline es muy fácil y pecas demasiado de optimismo y no estás consolidando tu negocio. Al final estás yéndote un poco a abarcar demasiado más de lo que eres capaz de gestionar, ¿no? Entonces eso también pasa muchas veces que... La última que tenía aquí preparada y guardada de pregunta, y tenemos que ir terminando ya, me han pasado volando a mí, no sé vosotros, pero ya se hemos dicho muchas cosas muy interesantes, hemos trabajado durante toda la sesión, pero la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo atraer inversión a mi pyme? ¿Qué les diríais a la empresa? Así, en resumen, breve. Para nosotros, pues que tenga una propuesta de valor muy interesante. Para nosotros concretamente desde el punto de vista tecnológico. También la parte del equipo es muy importante. El mercado, pues otra de las cosas típicas, ¿no? Para nosotros, bueno, el mercado ya lo conocemos nosotros bastante bien, entonces al final para nosotros el encaje del mercado, oye, pues es una cosa que ya tenemos dentro de nuestra valoración. Pero sobre todo para nosotros es importante el producto y el equipo también. Joaquín, ¿cómo puedo atraer inversión a mi pyme? Pues sí, es difícil, porque hay una parte llámale feeling, que esto no está en ningún plan de negocio y yo creo que te ha de atraer el proyecto, te ha de atraer el equipo, te han de convencer. En todos los sentidos, me refiero. Yo creo que la transparencia es importante, porque como digo, luego el camino será largo y tiene que haber un encaje ahí, que hay una parte que son elementos más cuantitativos, pero hay otra parte que es más cualitativa, es una parte más de feeling, ¿no? Dices, ostras, entonces no creo que haya una receta, una receta única, ¿no? Bien, o sea que en cierta forma también esto que decíamos al principio, ¿no? Que también hay que ponerse un poco en la cabeza del inversor, en la posición del inversor, ver qué busca, qué le interesa para ofrecer precisamente esto, ¿no? Y esta empatía que estás comentando, este feeling, ¿no? Que también tenemos que poder ofrecer al inversor. Básico. Bien, muchísimas gracias. ¿Ibas a decir algo, Joaquín? O... No, que si hay alguna pregunta que nos ha podido contestar, si quieres trasladarla, pues intentaremos, Miguel. Yo nada, dar las gracias a los participantes que hemos tenido, la verdad, muy buena asistencia, ya lo habéis visto. Además que habéis estado activos, preguntando, sacando temas más muy a colación de lo que estamos hablando. La verdad que ha sido para mí, pues oye, fantástico estar esa tarde aquí. Tenía muchas ganas de hacer esta mesa redonda, empezar el año además con estos temas, de volver a vernos, aunque sea por la tele, que hacía días que no lo hacíamos. Y bueno, yo al principio decía que teníamos hoy pues unos ponentes de dilatada experiencia, creo que ha quedado demostrado, que además que bueno, pues que no solo esto, sino exitosa, creo que también ha quedado dicho, y también lo he dicho al principio, ¿no? De que pues habéis explicaríais las cosas en los basics, de la forma más clara, de una forma entendedora, sin andarse por las nubes, ¿no? Y por tanto, pues bueno, también ha sido así, con lo cual agradeceros enormemente que hayáis participado en la sesión. Os esperamos a los dos el día 24 en el foro de inversión por la mañana, que acabamos de enviar el perfil ciego esta mañana de las empresas. Tenemos mucha tecnología y empresas muy chulas, la verdad. Estamos muy satisfechos con lo que está llegando a nivel de empresas. Un montón de reuniones, pero al final hemos seleccionado 9 proyectos, la verdad que muy, muy interesantes. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Y nada, pues seguiremos ofreciendo más propuestas. En febrero tenemos otra mesa redonda también para ver esta visión de los inversores y esperamos pues poder seguir disfrutando con la participación de una asistencia tan buena. Buenas tardes, muchísimas gracias a los dos y nada, pues nos seguimos viendo. Gracias, Miguel, igualmente, y hasta el 24 nos vemos y gracias a todos los
los que han asistido a la ponencia y bueno, pues ánimo a todos, que esto es un mundo que hace falta ponerle optimismo, porque las cosas ya son difíciles de por sí, o sea que ánimo con los proyectos y seguro que desde Foro Capital Pymes haréis una buena labor. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Pues nada, un placer y pues muchísimas gracias a los asistentes y lo mismo que comentaba Joaquín. Pues nos vemos el 24. Estupendo, pues estupendo, muchas gracias. Voy a cerrar la sesión ya y pues esto ya queda dicho. Un abrazo.